¿Cómo están? Buenas noches. Esto es Tiempos Violentos en Vía X. La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el llamado Criterio Valencia. ¿Qué dice en lo medular? Bueno, que quien ingrese al país de forma clandestina por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio tendrá una pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de 5 a 10 UTM. Ahora pasa a trámite en la sala, pero ¿qué significa esto? ¿Es un cambio real o definitivo en la forma en que Chile ha manejado la crisis migratoria? ¿Se están respetando los criterios internacionales en torno a migración? Todo esto será parte del debate que sostendrán nuestros invitados al panel de esta noche. Aquí comienza Tiempos Violentos. Yo por lo menos no ha sido mi intención. Sé que hay muchas situaciones humanitarias, pero sí, la realidad es que, de acuerdo a las mismas cifras que usted ha dado, 13% es un número bastante alto, considerando que en nuestro país no hay más de 1.400.000 migrantes. Supone, según cifras oficiales, si usted calcula el 13% de la población penal, que son 45.000 personas, en un país que viven casi 18, 19 millones de personas, es una cifra no menor, diputada Frie, y le recuerdo que en la región de Tarapacá el 45% de la población penal son migrantes. Ahí tenemos al diputado Andrés Longton, presidente de la Comisión de Seguridad, que acaba de aprobar el Criterio Valencia, que pesan nuestros invitados en 10 segundos. Pero antes, buenas noches, Daza, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Tiempos Violentos. No solamente el tema de la criminalización de la entrada ilegal del país vive los tiempos violentos, porque tenemos otros temas. Por ejemplo, se mandó un cuestionario por parte de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados en materia de los convenios con las fundaciones. ¿Es constitucional e inconstitucional? ¿Se va a responder? ¿Cuál es el tenor de las preguntas? De eso y mucho más esta noche acá en Tiempos Violentos. Le damos la bienvenida después de mucho tiempo a don Mario Desbordes, que nos acompaña en el estudio esta noche. Mario, gusto de verte. 10 segundos para esta información sobre el Criterio Valencia que se ha aprobado. Adelante, Mario. Hay que frenar la migración ilegal, hay que buscar fórmulas, hay que dar señales, eso es evidente. Chile, igual que una casa, tiene capacidad para recibir gente, ¿cierto?, cuando hay una emergencia fuera, que es básicamente la tiranía, la dictadura de Venezuela. Busquemos fórmulas para solucionar esto, claro. Perfecto, Mario. Es una manera entonces de ordenar esta casa. ¿Qué piensa Gloria Requena de Red Protege? Muy buenas noches, Gloria. Adelante con sus 10 segundos. Buenas noches. Es muy importante que como país regulemos la migración, que paremos el ingreso ilegal y nos permita ordenar lo que pasa en nuestro país. Así que bien con el criterio. Perfecto. Y con tiempo de sobra. Nuestra chica de rojo el día de hoy. Es que viene violenta. Viste violenta. Todo el tiempo violento, a ver. Claro, también nos acompaña. Adecuadamente para el programa. Nos acompaña también Marco Velarde, presidente de Comunes. Marco, gusto saludarte. Buenas noches. 10 segundos para ti desde ahora ya. Buenas noches. Hay que enfrentar los problemas de migración, sobre todo el ingreso ilegal, pero hay que tener cuidado con la criminalización que se está haciendo en el resto de los países. Esto es solo una falta administrativa. Yo revisaría el hecho de que sea un problema como el que se está pretendiendo y Tiempo, Marco. Ahí está quizás la gran diferencia, la gran discusión. Muchísima gente ha considerado, Mauricio, que esta es una muy buena iniciativa, que le pone fin al desorden migratorio, que va a penalizar de alguna manera a quienes ingresen de manera irregular a nuestro país. Pero también hay voces como la de Marco, ciertos sectores de izquierda o centro-izquierda, que dicen, ojo, aquí en otros países esto es una falta administrativa, en Chile siempre ha sido una falta administrativa, aquí nos estamos pasando un poco. ¿Qué piensas tú? Sí, yo creo que acá nos estamos pasando bastante. A ver, hay dos temas. Primero, el criterio de Valencia no es exactamente el criminalizar, ¿no? Lo que tiene que ver con el no tener o ser inmigrante ilegal. El criterio de Valencia era una mala medida que fue criticada por la Asociación de Fiscales y que señalaba un criterio universal, que era el siguiente: mire, cada vez que ustedes detienen a una persona que está imputada a un delito y lo formaliza, y es un inmigrante que no aparece regular en Chile y que además tampoco se puede verificar su domicilio, el que él declara, entonces usted automáticamente tiene que pedir la prisión preventiva, ¿no? El problema es que en muchas ocasiones la verificación depende del servicio de registro civil, ¿no? Y ahí vienen las verdaderas dificultades, que no aparecen de un criterio, sino un tema material. ¿Por qué? Porque el registro civil se demora muchas veces meses en poder entregar esa información, sobre todo en regiones. Entonces necesitamos un sistema que esté integrado, ¿no? Aunque usted no lo crea, no existe, de información actualizada entre el registro civil, los tribunales de justicia y el Ministerio Público. Bueno, a este mal criterio se le señaló, de hecho, muchos tribunales, la gran mayoría, no lo está pescando, ¿ah? Porque finalmente no es la Fiscalía la que decide,
Ellos piden, son los tribunales los que decretan, los tribunales hacen su vega, que es ver el caso particular. A ver, esta persona tiene algún arraigo, hay antecedentes, ¿no?, que den cuenta de que esta persona se va a fugar en el caso de que lo dejemos libre, etcétera. ¿Qué es como fallan los tribunales? 1. 2. El proyecto de ley. Se criminaliza, con penas bajas, eso sí, lo que se vincula con la entrada ilegal al país. Pero este tema no va a servir de nada y va a ser meramente simbólico en el caso en el cual no existan mecanismos que sean eficaces para hacernos cargo de la inmigración ilegal. Fíjese, esto puede ser contradictorio, porque un mecanismo al cual muchas autoridades han llamado es básicamente entregar ciertas ventajas a quienes se autodenuncian. Es decir, mira, ¿sabe qué? Yo estoy ilegal en el país. ¿Quién se va a autodenunciar si es que lo establecen como delito? Aun cuando la pena sea baja, porque la persona no va a entender, va a decir, es delito. Jamás se va a autodenunciar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que generar cambios en los mecanismos de expulsión de las personas que están ilegales. Y para eso hay que aprobar un proyecto de ley que modifica la ley de migraciones, que al día de hoy hace impracticable el que usted en un proceso administrativo para expulsar a una persona ilegal en el país lo pueda concretar fácilmente. ¿Por qué? Porque usted llega y pilla a una persona que está ilegal, control de identidad, lo llevan a la PDI, para notificarlo de que se va a iniciar un proceso administrativo, primera notificación, pero después lo tienen que notificar personalmente de la decisión de primera instancia de echarlo. Pero si usted no lo notifica personalmente, el proceso se trunca. Hay un proyecto que fue ingresado en agosto del año 2022 que modifica esto y que permite de que esas notificaciones no se hagan personalmente. Con eso se va a poder avanzar. Es un mero ejemplo, pero en criminalizar esto, además en un contexto donde tenemos las cárceles llenas y probablemente si usted llega y quiere meter preso a gente por este delito, oiga, el colapso va a ser total. Así que populismo penal puro y duro. Mario Desbordes, lo que plantea hace respecto de cambiar el proceso de expulsión, ¿no es quizás complemento de esto otro que se ha propuesto desde la Comisión de Seguridad? ¿Por qué? Porque tenemos problemas hoy día. Y quizás esta medida, que penaliza, ¿cierto?, el ingreso irregular, de alguna manera puede disuadir a alguien de intentar ingresar a nuestro país de manera irregular, ¿o no es así? O sea, varias cosas de las que dice el colega Asa creo que están equivocadas. ¿Cómo cuáles? El registro civil no tiene cómo saber la identidad de una persona que entró ilegal y que además, no estando en la base del registro civil, porque no son ciudadanos chilenos, consultado al país de origen, Venezuela o Haití, por ejemplo, allá tampoco te entregan la información. Entonces, ¿qué culpa? ¿Qué tiene que ver el registro civil? Yo quiero ser bien categórico en esto. El problema, y el fiscal Valencia lo plantea en estos términos, el problema es que no logras acreditar la identidad de personas que tienen hoy día, además, un problema adicional. Tienen la facilidad de comprar en el barrio Mex a 20 lucas el carnet con otra identidad totalmente distinta. Entonces, son personas que tienen un riesgo de fuga altísimo. Y tenemos decenas de casos en donde, con delitos graves, no pudiste acreditar la identidad, lo dejas con una cautelar distinta a la prisión preventiva y nunca más supiste, ¿no es cierto?, de la persona, por ejemplo, en varios casos en Concepción. Ahora, llevemos las cosas en simple. Si tú no quieres que te sancionen por esto, no ingresas ilegalmente. Digamos las cosas a la gente en la casa como son. Esto no está cerrando la migración a Chile. Lo que le estamos diciendo al migrante que quiere venir a Chile es, vaya a hacer el trámite al consulado, pida autorización, golpéeme la puerta de la casa, tóqueme el timbre, no se me meta por arriba de la reja. Eso le estoy diciendo al migrante. Entonces, la verdad que yo creo que cuando uno hace de esto una suerte de caricatura, a mí me preocupa porque, con todo cariño, compadre, si no quieres que te sancionen con esta ley, no entres ilegal, pide permiso, así de simple. ¿Qué pasa? Es eso. Ningún migrante legal va a tener problemas nunca. Así de simple. ¿Qué pasa, Gloria, con el problema carcelario al cual hacía incluso alusión el presidente de la comisión, el diputado Longton, que decía el 13% de la población penal es migrante, ¿cierto? Es extranjera, son 45.000. Las cárceles están al límite. Si esto se activase, si esto se transformara en ley, todas las personas que han ingresado de manera irregular tendrían que, inevitablemente, ir a la cárcel si es que son detenidos. ¿O no estoy equivocado? No es retroactiva. No es retroactiva. Es penal, es un buen punto. Para futuro, no es un para... buen punto porque un migrante que está acá dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Me voy a ir a la cárcel si me toman detenido? Eso se descarta. ¿Te parece una buena medida la que ha tomado la comisión? A ver, en primer lugar yo creo que hay que distinguir. Lo primero es que es una buena medida buscar soluciones que permitan regular. Pero hay que tener cuidado cómo se regula. Efectivamente, hoy día no tenemos capacidad, hay sobrepoblación penitenciaria y por lo tanto no estamos en condiciones como país de los migrantes que sean hoy día denunciados o que entren en la categoría de delito, entendiendo que esto rige para futuro,
no vamos a tener la capacidad para tenerlos ahí, pero hay que regular. Lo que sí hay que frenar es el tema de la migración ilegal. Y esto significa que no puede haber ningún tipo de beneficios para aquellas personas que ingresen al país de manera irregular. Otra cosa es que una persona, estando en el ingreso en Chile, habiendo ingresado legalmente, pierde el estatus de legalidad. Yo creo que ahí hay que hacer la diferencia. Esa persona sí tiene la posibilidad o hay que darle la posibilidad de que pueda regularizar su estancia. Pero muy distinto es que alguien que no sabemos su identidad, muchas veces tenemos noticia de que botan sus documentos en el camino para evitar ser identificados. Y eso no solamente nos pone en un grave riesgo desde el punto de vista en la materia delictual, de no saber cuáles son los antecedentes de esta persona que ingresa al país, sino que además esto pone en riesgo todo el sistema, porque no tenemos capacidad ni de vivienda, no tenemos capacidades para brindarle salud, educación, etc. Trae una serie de externalidades muy negativas para un país que no está preparado. Entonces, lo primero es decirle a la Comisión que es importante regular, pero que esta regulación debe ir orientada a ordenar la migración, no a criminalizarla. Yo creo que ahí hay un error en la forma en que lo estamos abordando. ¿No se alcanza a dar el 2 por 1? El que a través de criminalizar, el migrante dice, chuta, mejor, si te corro el riesgo de irme preso, mejor no entro a ese país. ¿No disuade por ese lado? La verdad que yo creo que por ahí no va el efecto, ¿ya? Yo creo que hay una situación que es muy grave en estos países de los cuales se produce la migración y muchos de ellos buscan salir a como de lugar de sus países de origen. Sí. Ese es un tipo de migración. Y otra es la migración que comete delito. Y lamentablemente, como bien lo dice Mario, no tenemos la colaboración de los vecinos para obtener información que nos permita en línea saber si esta persona en su país de origen tiene o no antecedentes. Dado esa situación, hay que regularizar y eso implica que no podemos permitir el ingreso legal ni otorgarle ningún tipo de beneficio a quien ingrese legal y distinguir a aquellos que ingresaron legalmente y entran a un estatus de irregularidad. Yo creo que por ahí va la situación. Mira. Y también facilitar la expulsión, que ese es otro tema. Sí, que es algo que plantea Mauricio. Que es muy importante, Mauricio en eso tiene razón, hay que facilitar las normas que permitan la expulsión, porque hoy día tenemos una cantidad de ilegales enorme y la cantidad de expulsados es absolutamente mínima. Si seguimos a este ritmo, vamos a llenarnos de rucos en la ciudad y de gente a la cual tampoco le estamos cumpliendo ni el sueño ni la expectativa que tenía para migrar y estamos generando una situación límite para la población que tiene que vivir con situaciones de calle alrededor de sus casas, situaciones delictivas y situaciones también, hay muchos niños migrantes que no son situaciones de pobreza y hay que entender que ellos son víctimas del proceso también. Quiero la opinión de Marco, pero antes revisamos lo que señaló la diputada Lorena Fríes. Es que tal como estamos conversando en esta comisión, pareciera que hablamos de migración y hablamos inmediatamente, digamos, de delincuencia. Y la verdad es que estamos en una comisión investigadora sobre asuntos y condiciones carcelarias y quiero establecer que solo el 13,3% de las personas condenadas e imputadas responden a nacionalidad extranjera, datos entregados hoy día. Por lo tanto, ojo también, porque la tendencia es hacer sinónimo persona migrante en condición irregular con delincuencia y eso claramente no es así. Claro, 13,3% de la población migrante es parte de la población penal, es una minoría, es una amplia minoría. En algunas regiones por una cosa geográfica y también por directa relación, son más, como en las cárceles, ¿cierto?, de la zona norte del país. Ahora, Marco, tu opinión respecto de esto que acaba de aprobar la comisión, ¿qué crees que es lo que va a suceder luego en la discusión en la sala? Sí, yo tendría cuidado cuando el debate político, sobre todo el parlamentario, atiende todos los problemas que hay en la sociedad con cárcel. Eso es populismo penal, pero estamos enfrentando todos nuestros problemas con cárceles. Yo creo que aquí hay que atender la regularización. O sea, hay que atender, hoy día hay una batería de proyectos que fueron presentados por el Ejecutivo en junio pasado de la Política Nacional de Migración para poder atender la regularización de migrantes que no están regularizados. Así vamos a poder identificar a quienes vinieron a Chile y no han tenido ningún comportamiento delictual de los que eventualmente no se quieren regularizar y a eso hay que, efectivamente, hay que tratar de resolver su problema, favorecer la expulsión con mecanismos administrativos, también proteger nuestras fronteras para que nunca nadie más pueda entrar de forma ilegal, irregular al país y yo creo que esos problemas se están atendiendo, pero no necesariamente necesitamos castigar con delitos de cárceles a quienes no hayan cometido propiamente un delito que tenga penas de cárcel. Entonces yo estoy bien preocupado de que a cada respuesta la derecha responda con cárcel. No es toda la derecha, evidentemente, pero se propende a que esto sea como una actitud constante y esto nos genera problemas no solamente con el nivel de como aumento de gente en las cárceles, el hacinamiento que hay hoy día, pero
también en como la respuesta que se da a la sociedad de resolver los problemas, porque finalmente no resolvemos los problemas de fondo. Claro. Ahora, ese problema de populismo penal que nos planteas, ¿cierto? ¿No tiene que ver también como una respuesta a la pasividad o inactividad que uno ve desde el Ejecutivo en torno a este problema de la migración respecto puntualmente de las expulsiones administrativas? No, yo creo que no es un correlato el que... O sea, hay una deuda pendiente por resolver los problemas. Hay que separar los problemas de migración con los problemas de seguridad. Ahí la potestad está del lado del gobierno y se han llevado adelante muy pocas. Pero no necesariamente hacerse cargo de un problema significa hacerse cargo con populismo penal. Yo creo que eso no son cuestiones que sean correlato inmediato. A ver, Daza y Mario Desbordes. Sí, a ver, me hago cargo de lo que dijo Mario Desbordes. ¿Por qué el criterio de Valencia es muy malo? Por lo siguiente. El criterio de Valencia dice, mire, ¿sabe qué? A cualquier extranjero que no pueda acreditar la veracidad de la información que da sobre su domicilio, le tiene que pedir prisión preventiva. ¿Sabe cuál es el problema? Usted puede estar formalizando a una persona extranjero por un delito que, si llega a ser condenado, no merece una pena de cárcel efectiva. Sin embargo, en esos casos, que es la gran mayoría del catálogo de delitos que establece nuestra legislación, esa persona se le va a requerir prisión preventiva por el solo hecho de no haberse confirmado el domicilio que él sostiene tener. ¿Cómo usted confirma el domicilio que sostiene tener? Preguntándole al registro civil. Bueno, el registro civil no tiene información porque no se lo pasan los países, porque no están todos registrados. Bueno, ese es un insumo. Porque puede ser que sí lo tenga registrado o no, pero esa información va a ser relevante para poder considerar ese factor, que es uno de los muchos factores que se tienen que considerar para solicitar prisión preventiva. Uno de ellos, la gravedad del delito, la participación que se le asigna a la persona en los hechos constitutivos de delito, en un contexto donde estamos hablando que la investigación está en curso y que todavía no hay un juicio, en cuyo caso, si hay condena en muchos eventos, esa persona no merece, por ley, presidio efectivo. Entonces usted va a estar llevando a la cárcel y sobrecargando el sistema con personas que al final, si son condenadas, no van a estar presas. Y por eso es importante, además, que el registro civil tenga una conexión, por esto y muchos otros motivos, online, directa, con información actualizada, con los tribunales y con la fiscalía. Es una medida que podría adoptarse, sería mucho más eficaz que criminalizar estas conductas. Eso es lo primero. Respecto del proyecto de ley, ¿por qué es populismo penal? El populismo penal consiste básicamente en que a usted le dicen, mire, ¿sabe que este problema que es muy grave lo vamos a solucionar criminalizando esa conducta o estableciendo mayores penas a esa conducta? Cuando eso no es la solución real al problema. La solución real no es criminalizar, porque además uno dirá, es que la gente no va a entrar porque sabe que es delito. No, eso es fantasía. Las personas que entran ilegal a Chile, en su inmensa mayoría, son personas que entran por motivos que son mucho más poderosos que si es que se va a penar o sancionar o no en el país de destino, cuya legislación muchas veces se desconoce. Son personas que están en una situación de pobreza y muchas veces desesperados, porque además cruzan el desierto en condiciones que son bastante deplorables, incluso con niños pequeños. Lo que hay que hacer son medidas eficaces, y las medidas eficaces es reforzar la posibilidad del Ejecutivo, del Gobierno, de poder expulsar. Y eso hoy día no existe no solamente porque el Gobierno no quiera, sino porque hay un procedimiento que lo impide. Porque muchas veces, en la gran mayoría de los casos, no se pueden concretar las 3 notificaciones personales que se tienen que realizar para que usted pueda echar finalmente a un inmigrante ilegal. Y eso se tiene que eliminar. Lo que a mí me llama la atención que un proyecto tan acotado y tan claro en esta materia no haya salido ya del Congreso despachado, porque está dentro de los 31 proyectos priorizados y resulta que al día de hoy del Congreso no sale absolutamente nada. Mario, ¿no consideras esta aprobación un acto de populismo penal? Uno tiene que tratar de buscar un término medio entre el populismo penal y el buenismo. El buenismo también es malo. Para que la gente que nos está viendo, distingamos, el criterio Valencia no es que a cualquier inmigrante ilegal que un policía lo detecte en la calle se le pida prisión preventiva. Es solo respecto de inmigrantes ilegales que no tienen, por lo tanto, papeles en Chile y que han cometido delito. O sea, no es, oiga, el carabinero encontró un inmigrante ilegal, prisión preventiva. No, no es eso. Para empezar, para pedir que tengamos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, primer problema es si usted es migrante ilegal y además comete delito y yo no tengo cómo determinar su identidad, porque no es un tema de que el registro civil no esté conectado con la fiscalía o con el tribunal. Yo en eso quiero insistir en el punto con el colega Daza. El tema es que el registro civil no tiene acceso a la información
de identidad de esa persona, si entró ilegal, no están sus huellas, no están sus registros en Chile. Y cuando el registro civil lo pide a Venezuela, lo pide a Haití, no le entregan la información. Entonces, nadie está obligado a lo imposible. Entonces, con este argumento de que no llenemos las cárceles, chuta, mejor dejemos todo fuera, no, hay que buscar términos medios. Ahora, segundo argumento, no es cierto que el problema sea solo la voluntad de expulsión. Y en esto quiero ser súper claro. ¿Ya? Invito a los presentes a leer el DFL1 del Ministerio del Interior de este año, que operativiza la reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas colaborar en la zona norte, en este caso en la frontera, considerando la frontera como infraestructura crítica. ¿Qué dice el DFL1? Le impide a las Fuerzas Armadas, le impide a las Fuerzas Armadas para que le quede claro a la gente, no les permite frenar la migración ilegal. No están autorizados para decirle a un migrante ilegal que está entrando por la frontera, en un paso no habilitado incluso. Claro. Señor, devuélvase. No puede entrar por Es acá. la orden de Carabineros. ¿Sabes cuál es lo que dice el DFL1? Y es clarito. ¿Qué dice? El rol de los militares es tomar a esa persona, requerir la identidad con el documento que tengan, lo meten a un listado y se lo pasan a Carabineros, que lo sube a un camión o un bus y lo lleva al interior de Chile. Eso es lo que estableció este gobierno, porque no hay voluntad de impedir la migración ilegal. Te agrego un factor más, artículo 4, inciso 2. Ni siquiera pueden revisar los bolsos o los vehículos, porque establece que solo lo pueden hacer, solo casos muy excepcionales, cuando hay indicios de. Entonces, con todo cariño, no hay voluntad de impedir la migración ilegal. Punto. Mario Deportes, deme un segundo, por favor, vamos a retomar esta conversación, pero necesito suspenderlo un instante, ya que vamos a tomar contacto con un gobernador. Pero antes, titular, para contextualizar, mire, de esto vamos a hablar. La indignación de los gobernadores y bomberos por las medidas de Hacienda que limitan las transferencias directas para fundaciones. Así es, pues empezamos a conocer el detalle del presupuesto, de la ley de presupuesto, y uno de los afectados, gobernadores y también los bomberos. Estamos en contacto en vivo y en directo con el presidente de los gobernadores de nuestro país, don Ricardo Díaz, que además es gobernador de la región de Antofagasta. Gobernador Díaz, justo saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. La verdad es que así es. Estamos muy preocupados para poder seguir trabajando con bomberos. En estos momentos tenemos 45.000 millones de pesos que no le podemos entregar a bomberos 7 gobiernos regionales, puesto que se le están exigiendo boletas de garantía y se le están exigiendo elementos que bomberos prácticamente no puede cumplir. ¿45.000 millones fueron los presupuestos del año pasado o lo que viene el presupuesto 2024? No, son proyectos de ahora que están aprobados por los distintos consejos regionales para poder hacer renovación de vehículos, compras de cuarteles, mejoras de infraestructura y que con esta circular que se ha planteado de una manera bastante rápida, parece que sin mucha reflexión, se le está imponiendo la exigencia a la Junta Nacional de Bomberos que tenga que tener una boleta de garantía del 5% para poder recibir esos recursos. Ya. Eso es algo inaudito, o sea, Bomberos no puede poner 800 millones de pesos en un resguardo y porque no tiene esa capacidad de ejecutar ese dinero. Ahora, a la luz de todo lo que vimos este año 2023, con respecto a las gobernaciones y los traspasos de dinero a través de convenios para fundaciones, ¿no vale bien la pena elevar el estándar y decir, ok, que todos, incluidos los bomberos, entreguen alguna garantía, de alguna manera puedan estructurar un orden para que no exista lo que vimos este 2023 y de esa manera toda la sociedad chilena pueda estar tranquila respecto de las platas que se entregan? El propio Contralor habló respecto de esta materia y dijo que aquí había una posibilidad de corrupción a través de las famosas transferencias. ¿No le parece que es mejor elevar el estándar que decir, chuta, los bomberos son afectados con todo el aprecio y cariño que hay por los bomberos en nuestro país? Yo no sé si la ciudadanía cuando haya incendios forestales va a estar muy tranquila con el juicio que están haciendo. Esto empezó en una seremía y hemos visto que hay mucha exigencia hacia los gobiernos regionales y no hacia los seremos. Entonces aquí hay que hacer distinción. Cuando tú estás trabajando con fundaciones que no puedes licitar, que claramente ejercen un beneficio social y regional, tienes que ver la forma de poder actuar con ellos. Nadie está en contra de mayores exigencias, y eso quiero aclararlo. Lo que sí es que se tienen que tomar medidas pertinentes y adecuadas a las realidades de los distintos territorios. Y en este caso, si Bomberos no tiene equipos para apagar incendios, yo no sé quién se va a hacer responsable de eso. Claro, ¿sabe lo que pasa, gobernador? Es que yo a usted le he leído declaraciones en entrevistas en donde culpa al Congreso, al Ejecutivo, al Poder Central, al Contralor, o sea, todos son responsables y veo muy poca autocrítica por parte de los gobernadores. Y ahora que se ha reducido en el presupuesto el dinero que ustedes pensaban recibir, ponen el grito en el cielo nuevamente. Entonces yo digo,
¿Dónde está el mea culpa de los gobernadores? ¿Existe ese mea culpa? Ha habido, perdón, pero ha habido mea culpa. Yo en la comisión investigadora donde estuve presente mostré cuáles eran las debilidades que teníamos los gobiernos regionales para controlar los recursos. Ahora, que no lo hayan dicho los parlamentarios que estuvieron ahí presentes es otro cuento. Pero nosotros hemos hecho mucha autocrítica y muchas medidas de mayor resguardo a la labor de los gobiernos regionales. La ley de rentas más fuerte establecía incluso la posibilidad de destituir gobernadores o hacer intervenciones de Hacienda en los gobiernos regionales si es que se usaban más los recursos. Entonces, yo creo que uno sea franco en plantear los temas no significa que no haya mea culpa. Nosotros hemos hecho nuestro mea culpa, hemos hecho, cuando el gobierno estaba pasmado con las seremías sin saber qué hacer, los gobiernos regionales establecimos medidas de control inmediatamente, que tenían que ver resguardos, ir pasando los recursos paulatinamente, que pasara todo por Consejo Regional. Sí. Eso lo hicimos nosotros antes de que surgiera la Circular 20. Pero lo que preocupa es que no se entienda que hay casos particulares que requieren medidas particulares. Sí. Bomberos, busquemos la forma de resguardar los recursos, pero no limitemos burocráticamente la acción, porque si no van a haber incendios, no va a haber cómo apagarlo. Oiga, gobernador, ya que estamos conversando del presupuesto 2024, ¿cómo lo evalúa usted? ¿Cómo lo calificaría lo que viene en el presupuesto 2024 para los gobernadores, para las gobernaciones? ¿Qué pasó con su región en particular? Mira, en lo particular, en mi caso, no es tan complejo que todo pase por el Consejo Regional. Yo pasaba todo por el Consejo Regional el año 2021-2022. Entonces, y de hecho, los casos que me cuestionaron a mí fueron validados por el Consejo Regional. O sea, eso por lo menos yo en lo personal no estoy tan complicado. A mí lo que me preocupa son los fondos de asignación hacia organizaciones sociales y fondos que son prácticamente donaciones hacia instituciones como Bomberos, Teletón o Cuaniquem. Sí. En esos fondos yo lo que estoy pidiendo es que se resguarde el sentido de donación y de acción que debiera tener ese tipo de instituciones. Yo creo que esa es la salvedad. Respecto de que todos los recursos que se pasan para ejercer políticas públicas hacia fundaciones sean licitados, sí podemos crear el mecanismo para hacer esas licitaciones y podemos crear el mecanismo para resguardarlo. Y ahí nosotros no tenemos ningún conflicto. También establecemos y creemos que es bueno que se bajen la capacidad de transferencias directas por parte de los gobernadores. O sea, en eso, y ahí te hago el punto, ese es un mea culpa que nosotros asumimos y que lo hacemos. Sí. Pero no es correcto generalizar todos los casos. Yo vi al diputado Aedo en su programa, es decir, que todos los gobiernos regionales estábamos actuando mal y que todos estábamos creando partidos. Que eso ocurra en la región de él no significa que ocurra en todos los gobiernos regionales. Fíjese que, y eso es lo que yo quiero hacer la salvedad. Sí, a mí me parece perfecto. De hecho, da la sensación de que aquí están pagando justo por pecadores. Le presento lo siguiente, y le pregunto a usted como presidente de la Asociación de Gobernadores. Cores del Biobío, los consejeros regionales del Biobío van a la Contraloría. Denuncian que el GORE, que el gobernador regional, ha contratado 3 abogados por 100 millones de pesos. Se trataría justamente de la contratación de 3 profesionales de abogados, ¿cierto? El profesional estaría prestando servicios a un costo de 47 millones de pesos para el gobierno regional. Son los consejeros. Dice así, de acuerdo a un antecedente extraoficial que manejan los consejeros Gabriel Torres, Piero Blas y Javier Sandoval, el profesional estaría prestando servicios a un costo de 47 millones. Además de Torres, están contratados como abogados externos Jimena Sepúlveda por 25 millones y el ex contralor Manuel Cerda por otros 37 millones. Estamos hablando del gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz. ¿Qué opinión tiene usted como presidente de los gobernadores de este hecho en particular, que un gobernador contrate a través de la gobernación abogados para defenderse? Mira, la normativa es clara. Si se contratan asesorías para la defensa del gobierno regional, eso es permitido. No se pueden hacer contrataciones para la defensa personal o particular, como persona natural. Y ahí yo espero que en el fondo el gobernador del Biobío sea capaz de explicitar y plantear en esos términos. Por lo menos las declaraciones que él ha hecho es que lo que hay es una defensa porque hay una querella hacia la institución del gobierno regional. En la interna de la asociación que usted preside, donde están todos los gobernadores nacionales, ¿cómo evalúan lo que ha pasado durante todo este año? ¿Cómo conversan también de estos casos en particulares que se conocen? Así es, nosotros vamos comentando estos casos. Finalmente, cuando tú analizas lo que han sido ya estos casi 2 meses y medio de escándalo, se visualizan que tenemos 2 situaciones que son deplorables, que son condenables, que parten de fundaciones, y tenemos
más de 40 fundaciones que están cuestionadas, hoy día salió el informe de Contraloría, que eran fundaciones que trabajaban para una seremía, la seremía de vivienda. Entonces, lo que nosotros visualizamos es que aquí han existido situaciones de fundaciones que han profitado de recursos del Estado, pero que se ha tendido a trasladar la responsabilidad hacia los gobiernos regionales. ¿Con alguna y eso intención? Nos parece inadecuado, porque en el fondo no hemos visto normativas o no hemos visto regulaciones hacia los CEREMI. Todo se ha centrado en los gobernadores. Y ahí yo lamento los dichos del presidente cuando él, para hablar de casos de corrupción, habla de los gobiernos regionales, cuando esto ocurrió en una seremía y esto se inició en un servicio centralizado. Y eso quizás habría que recordar a todos y todas. Esto surgió del grupo de una parlamentaria que unió un equipo, que designó a un CEREMI y que formaron todo un equipo de un partido determinado para aprovechar recursos del Estado. Es decir, entonces, nos parece que es bueno mejorar la condición de los gobiernos regionales, pero de ahí a tratar de culparnos y a usarnos de chivo expiatorio y detener el proceso descentralizador, eso ya es un poco exagerado. O sea, usted vuelve, gobernador, a la teoría de que aquí hay algo orquestado o que nace, ¿cierto?, desde el gobierno central, a través del caso de Democracia Viva, en donde está involucrada la diputada Caterina Pérez de su propia región. Así es. De hecho, esto empezó en un organismo central y el informe que Contraloría emana hoy día lo que explicita es que había poco control de las fundaciones por parte de la Seremía de Vivienda. Y de hecho, todo lo que hemos visto, estas contrataciones en fiestas de cumpleaños, llamados de la misma Seremía a distintas fundaciones, hacer montos, entregas de montos parcializados, saltándose la Contraloría, son situaciones que no se advierten en los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, la iniciación del presupuesto pasa por Contraloría. Todo lo que nosotros autorizamos pasa por DIPRES. Cuando entregamos recursos nuevamente pasa por Contraloría Regional. Tenemos fiscalizaciones de Subdere, tenemos fiscalizaciones también del MDS para poder conseguir el RS de los proyectos. O sea, entonces, es cuando tú adviertes que hay una intencionalidad distinta con los gobiernos regionales. O sea, ¿usted cree que este problema de convenios y fundaciones es un problema del gobierno central? Claramente es un problema que surgió en el gobierno central, en una seremía, que lamentablemente es la seremía de mi región. Ahora, eso no quita de que los casos como la señorita Polisi o el señor Ancalao no debieron haber ocurrido y que ahí debemos, los gobiernos regionales, elevar nuestros estándares. Pero de ahí a decir que todos los gobiernos regionales generaban estas situaciones, eso ya es osado. Sí, yo no sé si son todos los gobiernos regionales o no, pero hay cosas que son altamente llamativas, como lo del Biobío, con el caso Polisi, con el famoso caso de Lencería, y que es justamente uno de los gobiernos regionales que hoy día está diciendo que el presupuesto que se le asigna para el próximo año es menor a lo esperado. Y uno como ciudadano podría decir, bueno, ¿y qué querían? ¿O no, Mauricio? Sí, hola, ¿cómo está, gobernador? Buenas noches, gracias por acompañarnos acá en Tiempo Violento. Dos preguntas, ¿no? Lo primero, ¿qué visión usted tiene respecto de las críticas que se dan en relación a la falta de ejecución de los presupuestos asignados a los gobiernos regionales? Porque acá, claro, se dice, mire, ¿sabe qué? Los gobiernos regionales ahora están reclamando porque finalmente no se les va a entregar la cantidad de recursos que ellos esperan, pero tampoco ejecutan los recursos que se les han entregado antes, ¿no? Y muchas veces se ejecutan a la rápida, el último trimestre de cada año, ¿no? Buscando, prácticamente llamando para los efectos de asignarlo y aparecer con una buena ejecución. ¿Qué opina respecto de esa crítica? Y lo segundo, ¿hay algo que haya faltado de la ley de presupuesto respecto a la posibilidad de generar una mejor asignación de recursos a entidades sin fines de lucro en el contexto de los gobiernos regionales? ¿Algo que usted eche de menos y que podría haber sido bueno para impedir que estos hechos se repitan, los que hemos conocido, ¿no? Últimamente? Bueno, a ver, primero una acotación respecto de la primera afirmación, que parte de una hipótesis que es errada. El año 2022 hubo problemas de ejecución presupuestaria, porque los presupuestos se iniciaron en abril y porque no podían hacerse transferencias al sector público. Y eso generó que algunos gobiernos regionales transfirieran gran parte de su presupuesto hacia fundaciones. Y gran parte de estas transferencias se hicieran hacia finales de año. Si tú miras la ejecución presupuestaria de este año con la normativa de la ley de presupuesto de este año, donde empezamos los presupuestos en enero a poder ejecutar, te darás cuenta que ha habido una mejor ejecución presupuestaria. El caso de mi región es histórico. Para la fecha de agosto nosotros tenemos 63% de ejecución. Y
paulatinamente podemos llegar al 100% porque se entiende bien un 10% de ejecución mensual. Entonces, eso es cerrado. La situación que ocurrió en el 2022 fue una situación puntual que generó esto. Y en ese sentido, lo más correcto es que ojalá los gobiernos regionales trabajaran con el sector público, quisieran transferencia al sector público y no tanto hacia el tercer sector. Pero eso implica que tienes que fortalecer la capacidad de que los gobiernos regionales puedan ser unidad ejecutora. Los gobiernos regionales, si no son unidad ejecutora, no pueden hacer procesos licitatorios, que es lo que todos están pidiendo. Entonces, en ese sentido, sería interesante que en la ley de presupuesto se explicitara la capacidad ejecutora de los gobiernos regionales, para que hagamos licitaciones, para que transfiramos fondos con mayor resguardo y con mayor control. Y eso es algo que se requiere. Y quizás también se hace necesario aumentar las dotaciones de los equipos de control de los gobiernos regionales. Si tú comparas un municipio versus un gobierno regional, los municipios tienen por lo menos 300 funcionarios. Los gobiernos regionales no pasan de 140, el que más tiene. Entonces, en ese sentido, si queremos más control, tenemos la capacidad de que los gobiernos regionales tengan esa fortaleza. Gobernador, usted que estuvo presente en la comisión investigadora, ¿cierto? Que ha sido, incluso se dice que usted es de los pocos que ha ido y que ha dado la cara y que ha respondido, ¿cierto? Se le preguntó respecto de si hubo o no clientelismo en todos estos escándalos que hemos conocido. No todo Chile siguió la transmisión de la comisión. Yo le pregunto ahora para que todos sepan, ¿usted considera que hubo clientelismo en estos casos que hemos visto? ¿Se le entregó plata a amigos, clientelismo? Mira, yo fui consejero regional y antes había una práctica que antes varios diputados, o el diputado o la senadora más votados de una región nombraba al intendente y a través de él nombraba a los distintos servicios. Y a través de ello podía ir solucionando los problemas y las situaciones que ocurrían. Eso, cuando aparece esta figura de los gobernadores y gobernadoras electos, se pierde esa capacidad. Y yo lo que veo es que hay algunos parlamentarios que sienten que a través de esta figura de los gobernadores quizás se vio mermada su posibilidad de acceder al poder y de poder solucionar. Yo creo que hay que visualizar esto en la justa medida. Los gobiernos regionales son una institucionalidad que viene a potenciar el proceso descentralizador y en donde se trata de actuar conforme a los criterios que nacen desde la ciudadanía. Y en tal sentido, sí, yo creo que antes había clientelismo, cuando en el fondo se designaban estas figuras y cuando se resolvían los problemas de acuerdo a una situación. Pero por lo menos en mi región, lo que nosotros hemos hecho ha sido generar un proceso de revisión de los proyectos, no tan relacionado con los consejeros regionales y tampoco con el gobernador, sino que sea un elemento técnico en donde finalmente se votan los proyectos y se aprueban los proyectos. Yo creo que hay que buscar formas de que la evaluación de los proyectos sea mucho más técnica y no tan clientelar, no dependiendo de la cercanía o no con una determinada autoridad. Se lo pregunté genéricamente, ahora se lo pregunto puntualmente. ¿Usted cree que en el caso de Procultura, dirigida ejecutivamente por Alberto Larraín, una persona ligada al presidente Boric, o al menos a su campaña, que participó activamente en su campaña, cree que hubo clientelismo en ese en particular? En el caso particular de mi gobierno regional, no, porque ese proyecto se venía evaluando desde antes de que nosotros entráramos. De hecho, como te dije, yo era consejero regional y a mí me lo presentaron siendo consejero regional. Y yo lo que hice fue simplemente validar el proyecto que ya venía realizándose. Cuando uno mira lo que fue la actuación de la seremía, ahí no me queda tan claro si es que yo no, se lo pregunto porque en particular en ese caso se apunta también a Miguel Crispi. Miguel Crispi habría visado o certificado la Fundación Procultura. Entonces, ahí de inmediato se hace la asociación. Alberto Larraín, director ejecutivo, Procultura, participó activamente en la campaña del presidente Boric. Miguel Crispi, hoy en el segundo piso de La Moneda, certifica que esta fundación está apta para el trabajo. ¡Pum! Se gana un proyecto millonario, que dicho sea paso, un proyecto de empleo que conlleva esto otro. Bajo su mirada, ¿eso es clientelismo o no? Sí, lo que pasa es que el dato mata el relato, estimado, porque cuando yo era consejero regional, Procultura ya estaba en el gobierno regional de Antofagasta. Perfecto. Tanto es imposible que Crispi haya validado su llegada al gobierno regional de Antofagasta. Perfecto, gobernador, impecable. Le envío un abrazo, gobernador, y le agradezco que siempre conteste el llamado de tiempos violentos. Que esté muy bien. Yo creo que siempre hay que responder y hay que dar cuenta. Así que muy contento de poder estar con usted y siempre ir mostrando lo que hacemos desde la región. No todos lo hacen, así que se lo agradezco. Que esté bien. Gracias. Buenas noches. Chao.
Abrimos la conversación con nuestros invitados. Le preguntaba yo por el clientelismo, porque claro, se empieza de inmediato a correr la palabra de que no, que Miguel Crispi, del segundo piso de la Moneda, validó esto, validó a la fundación, que es amigo de Alberto Larraín, del presidente Boric, que trabajó en la campaña. Entonces la gente dice, bueno, esto es un arreglín de bigote, en buen chileno. En tu visión, Marco, tú que eres dirigente, presidente de un partido oficialista, como Comunes, ¿no consideras que eso al menos se ve extraño en cómo se plantea? Yo prefiero, y para darle certeza al debate que se está dando del caso convenio, que esperemos las investigaciones que se están llevando a cabo. Hay distintas instancias que están averiguando la justicia, por un lado, los distintos casos que han salido a la luz, el de Bío Bío, el caso de Democracia Viva, también el caso de la gobernación de la Araucanía, y este caso en particular también está en la comisión investigadora. Entonces, creo que hay que dejar que esta instancia resuelva en vez de que nosotros le pongamos un título de las cosas que nosotros creemos, porque todo este debate se está confundiendo mucho también con intereses políticos, intereses también de otros lados que prefiere golpear al gobierno. Entonces, yo creería que aquí no hay ningún caso de clientelismo en particular. Esta fundación tiene años de historia, ha trabajado con distintas instituciones públicas, pero si algo se tiene que averiguar, están todos los antecedentes sobre la mesa y está toda la disposición para que se investigue. Nadie está deteniendo esta investigación, así que yo espero que esto se vaya resolviendo, vayamos desarrollando, y las personas que hicieron mal uso de recursos públicos que tengan que responder ante la justicia. Y solo una cosa sobre el presupuesto y la mayor regulación. ¿Ya? Es evidente que esto afecta la ejecución del presupuesto, que antes se podía hacer con mayor rapidez, pero cuando se dio la oportunidad de que esto se hiciera con mayor rapidez, se afectó la probidad y la fe pública. Entonces, evidente que hay que actuar con mayor rigurosidad, poner más reglamentación, y no es verdad que el gobierno central esté quedando desafectado de la reglamentación en la ley de presupuesto. Hay más de 500 como indicaciones, por decirlo así, en la ley de presupuesto para gobiernos regionales, pero también el gobierno central, para poder hacer mayor eficaz el uso de recursos públicos y poder cuidar lo que es de todos los chilenos. Mario Desbordes, ¿cómo ves la mirada presupuestaria que se está haciendo? ¿Crees que las medidas que ha tomado el gobierno en el presupuesto 2024 son positivas en pro de la probidad? Y también respecto de la mirada de lo que hablábamos antes del clientelismo. ¿Hubo o no hubo? Por más de que haya investigaciones en camino, tiene cola león, tiene melena, es cafecito claro y ruge. Parece que es un león, ¿no? Lo dice el propio RD. La diputada pone a un Ceremi, su equipo se hace cargo de la gestión por lado y lado, designa a la ONG en donde están sus propios militantes y se entregan asignaciones millonarias de manera muy ágil. Si eso no es clientelismo, ¿qué? Por favor, Polici, un proyecto que es vergonzoso, porque hay instituciones que piden menos que eso para proyectos súper justificados. Pero sin embargo la señora Polici, que ahora funge de víctima, la víctima, ¿no es cierto?, en los canales, la señora Polici presenta un proyecto rasca, por decirlo suavemente, por respeto a nuestros telespectadores. Si eso no es clientelismo, cuando era conocida, amiga de todos los que hacían el proceso, y ella relata en un audio que uno de sus socios entrega a la fiscalía, ella relata cómo tenía la maqueta y el mono armado para 2 regiones más. Sí. Mira la fácil que es esta cuestión. Tenemos los amigos. Expansión. Si eso no es clientelismo, entonces, ¿qué es? Ahora, lamento la poca autocrítica del gobernador regional de Antofagasta. Yo me hubiera encantado escucharle decir, mire, en mi región no ha pasado nada, desde el punto de vista de su autoridad, digamos. Él se defenderá. Pero no me venga con que esta cuestión está funcionando bien. Si tenéis varias regiones donde el gobernador regional entregó platas así. Nunca una autoridad puede entregar platas de manera discrecional, jamás. Tiene que haber filtro. Se creó la figura del gobernador regional, que a mí no me ha gustado nunca. Se inventa esta suerte de federalismo a medias, ¿no es cierto? Le da cierto montón de atribuciones, le entrega presupuestos millonarios. Hay varias otras atribuciones que no tiene a cargo el Servio, por ejemplo, que es elemental para el desarrollo de una ciudad. Y le das una serie de facilidades para el uso de esa plata. ¿Y qué hicieron el primer año? Las de Kiko y Caco en varias regiones. Entonces, por favor, el ministro de Hacienda tiene toda la razón en afirmar esto y decirle, ¿sabe qué más? Compadre, usted no puede entregar la plata como sea. Ahora, también el ministro de Hacienda puede hacer excepciones y decir, ¿sabe qué? Aquí tenemos instituciones como bomberos que llevan 30 años rindiendo las platas todos los años. ¿Ya?
son antiguas, tienen ciertas características y puede ser hasta un listado, fíjate. Decirle todas estas que llevan años, porque el tema es, uno, la garantía y dos, la rendición del buen uso de los fondos. Y tercero, un análisis objetivo de que el proyecto sea un buen proyecto. Claro. Se puede hacer una excepción con bomberos y algunas otras instituciones, Niño y Patria, Teletón, hay muchas fundaciones muy re buenas. Sí, la gran mayoría son grandes fundaciones que hacen un trabajo excelente. Si lo que pasa es que aquí se vio la oportunidad y entraron hasta la cocina. Gloria Requena, ¿qué ve usted de esta conversación? A ver, lo primero que yo tengo el convencimiento de que aquí evidentemente hay clientelismo. Eso no, yo creo que es un tema que es difícil discutirlo. Yo discrepo de lo que señala el gobernador. Y creo que hay una falta de sentido de realidad tremenda en lo que aquí se ha señalado, porque a la fecha ya van más de 32.000 millones y es impresionante la suma que se ha despilfarrado. Entonces me parece un descriterio que a esta altura estemos tratando de justificar con bomberos y otras instituciones que tienen una trayectoria muy noble y de mucha utilidad para la ciudadanía, y las estemos usando como escudo para mantener una situación irregular que se ha venido dando durante el tiempo. Yo creo que eso es absolutamente inaceptable. Y creo que las reglas parejas son para todos y no para algunos. Yo creo que aquí no hay que hacer excepciones con nadie, porque donde queda un hueco se instala la corrupción. Yo creo que lo más sano es que tengamos reglas claras que sean aplicables para todas las instituciones. Y lo que se puede tratar de flexibilizar es que puedan rendir las garantías de otra manera, con sus bienes, etcétera, buscar otra alternativa, otro mecanismo que permita garantizar. Pero no podemos seguir como país entregando recursos escasos, que son de todos los chilenos, como si fueran un cheque en blanco, sin tener resguardos, sin tener ningún documento o tener un instrumento que nos permita viabilizar, primero, que fueron bien utilizados, y segundo, que en caso que sobre esos recursos no sean utilizados, no se devuelvan a la fuente de origen. Sí. Yo creo que ahí estamos mal. Así que, primero, hay falta de sentido de autocrítica. Y segundo, no solamente hay que aprobar ese tipo de regulaciones, sino que incluso yo creo que hay que aumentarlas. Creo que debe haber mayor fiscalización. Yo aquí pedían, solamente para cerrar, decían, bueno, a los gobiernos regionales les falta personal. Lo lamentable es que cuando se aumenta el personal, no entra incrementar el personal de fiscalización. Entonces aquí pongámonos de acuerdo. Deberían ir con nombre y apellido esos nuevos recursos para personal. Mauro, con lo que hemos conocido de la Ley de Presupuesto 2024 y los límites, los filtros que se le han puesto para que esto no se repita, ¿crees que es suficiente? ¿Queda por mejorar? ¿Cómo observas este punto del clientelismo? Me llamó la atención que lo negasen. Bueno, obviamente acá hay más que hechos de clientelismo, ¿no? Hay hechos de corrupción que se están investigando. Pero yo creo que hay que distinguir dos cosas y en esto hay que ser muy claro. Una cosa es la forma como nos organizamos como Estado y otra forma es la manera en que aquello se ejecuta. ¿Ya? Ahora, el que hayan existido espacios en la legislación para que gobiernos regionales hayan hecho un mal uso de recursos a través de la asignación directa a entidades digamos, sin fines de lucro, y que hemos conocido todo este caso, Kimun, lencería, manicure, entre otros, es una cosa que no tiene nada que ver con el diseño que debemos instar a tener una institucionalidad, una organización del Estado descentralizado que permita a las comunidades participar desde sus territorios de una manera mucho más efectiva y vinculante acerca de la manera como se invierten los recursos públicos precisamente en esos territorios, lo que es particularmente necesario en aquellas zonas que son más lejanas de Santiago, ¿no? Pienso en la Patagonia, por ejemplo. Entonces, uno no puede decir, no, esta cuestión demuestra de que en el fondo la descentralización es una tontera, son unos federalistas medio locos. No. Es otra cosa, porque nosotros podríamos también extrapolar ese argumento diciendo, mire, ¿sabe qué es lo que pasó con los gastos reservados? Pues los gastos reservados, Milico Gate, Paco Gate. Entonces ya, la institución no funciona. Tenemos que rediseñar todo Carabinero y todas las Fuerzas Armadas. No, pues. Lo que hay que hacer es establecer mecanismos de descentralización que sean eficaces, pero con mayor control. Porque lamentablemente ahí donde se abre un espacio para que haya corrupción, lamentablemente en nuestro país hay corrupción, como ocurrió con los gastos reservados y como ocurrió ahora con el tema de los traspasos a la fundación. Entonces, esto no tiene que afectar la descentralización. Ahora bien, en ese contexto, el cuestionar el proyecto de ley de presupuesto a partir de una cuestión puntual como bombero es un poco desproporcionado. El tema de bomberos se soluciona con una glosa diciendo, ¿sabe qué? Ya, fuera bombero. La Cruz Roja, ya, fuera la Cruz Roja. Pero en general, yo creo que esto también hay que reconocerle al gobierno. El gobierno estaba en una prueba acá, porque había que ver
cuál era su verdadera voluntad en esta materia. Y esa verdadera voluntad, en este ámbito, se definía a partir de cómo venía redactado ese proyecto y los límites que se establecían. Y fíjense, son varios los límites, ¿no? De partida se va a pedir garantía. Se va a exigir años de experiencia. Se va a exigir algo, esto es básico, pero antes no se exigía, así que bueno, por lo menos un avance, que las entidades a las cuales se le entreguen los dineros para un determinado fin tengan un giro que sea compatible con ese fin. Además, se baja el techo de las asignaciones en este ámbito y también se abre la posibilidad de poder generar procesos competitivos para los efectos de poder asignar estos recursos. Es un primer buen paso, ¿ya? Todo lo demás se tiene que corregir en la discusión de presupuesto, que va a estar bastante intensa y marcada por esta materia. Ahora, esta discusión tiene, como las series de televisión, spin-offs, ¿cierto? Como nuevas series que nacen a partir de la central. Como por ejemplo esta que destacamos en el siguiente titular. ¿Cuándo se entera, entre comillas, pregunta y entre comillas, las 17 preguntas que envió la comisión investigadora de convenios al presidente Boric? Esta fue una de las tantas preguntas interrogantes que envió la comisión investigadora del caso Convenios al presidente de la República y también al exministro Giorgio Jackson, además de cuestionar la ausencia, ¿cierto?, de Miguel Crispi a aquella instancia, ¿cierto? Él no llegó a la comisión investigadora, lo que generó bastante molestia a los parlamentarios. Hemos hecho una selección, son 17 las preguntas, no se las vamos a leer todas, pero con el equipo en la pauta nos estuvimos entreteniendo y dijimos, mira, hay algunas que son interesantes. Mauricio, yo voy a ser de diputado, tú vas a ser de presidente. Chuta. El presidente, sí, porque no es mi aspiración la primera magistratura. Tampoco la mía, quiero decirlo, por ahora. Por ahora. A menos que el pueblo lo pida, porque ¿quién le va a decir que no al pueblo de Chile? Nadie le puede decir que no al pueblo de Chile. Aquí el que más se aquí el que más se estuvo es Mario. Así que es soberano. Podríamos hacerlo con Mario, pero ya no. Y el día anda vestido como presidente. Mira, vamos a destacar algunas de las preguntas que le envían la comisión al presidente. Y entiendo que el presidente no está obligado a responderlas, pero Mauricio nos va a explicar más adelante. La primera es buena. ¿Cuántos militantes de Revolución Democrática que prestaron servicio para Democracia Viva siguen en cargos designados por usted? ¿Y cuáles son los motivos para sostenerlos en esto, presidente? No es verdad, y si fuera verdad no me acuerdo. Me recordó una canción. Otra tristemente célebre respuesta. Siguiente pregunta, vamos. Segunda pregunta que hemos destacado, es el número 5, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los criterios que tuvieron a la vista para el nombramiento del Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, el señor Carlos Contreras? ¿Y quién intercedió para su nombramiento? No me acuerdo. Tampoco se acuerda. Presidente, ¿tiene usted conocimiento sobre el problema político que ha generado a nivel nacional la instalación de los gabinetes regionales y la falta de experiencia de quienes ejercen algunas seremías? ¿Qué problema político? Pregunta 8. Señale, aquí lo quiero más atento, presidente. Señale día y, si es posible, la hora en la que se enteró de los hechos constitutivos del denominado caso Democracia Viva y/o de la participación de funcionarios gubernamentales y militantes de Revolución Democrática en las transferencias a dicha organización privada. ¿El día y la hora? Sí, por favor. No me acuerdo. La 10. Señale a las personas que le comunicó la existencia de las transferencias a la Fundación Democracia Viva, exactamente en qué lugar se encontraba y quiénes acompañaban tanto a quien se lo comunicó, la noticia, ¿cierto?, como a su excelencia. ¿De qué comunicación me habla? Hemos destacado esas por ahora, tenemos muchísimas más para otro día. ¿Es un buen cuestionario, un mal cuestionario? ¿Sirve de algo el cuestionario? Mario Desbordes, ahora contigo. Es parte de la pega de la comisión. Lo primero, Crispi debe ir. Él es funcionario público. Le paga todos los años, todos los meses, el fisco de Chile. Y trabaja en la moneda, en el Palacio. Se ve horrible que no asista Miguel. Y por lo tanto espero que el exdiputado Crispi vaya. O sea, hay que tener cuidado con la forma. ¿Está obligado a ir? En lo personal, creo que está obligado. Luego el presidente tiene que contestar este cuestionario, por supuesto, y lo va a hacer el presidente, no me cabe duda. Y hay muchas cosas que aclarar, efectivamente. Ahora, con todo cariño al Seremi, el presidente no tiene idea quiénes son los Seremes, o se ve en las designaciones en otro nivel, para que la gente lo sepa. Para designar Seremi a una persona hay que cumplir un perfil que está en una ley, o sea, no se designa Seremi y creo que ese es un requisito adecuado. Son autoridades de confianza política, sí, pero no puedo designar al vecino porque tiene que cumplir
años de titulado en la carrera con X cantidad de semestres, X tipos de carrera, o sea, hay un perfil. Hay, no sé, 300 Ceremi en Chile, deben haber unos 300 o más, deben haber unos estupendos y otros malitos. Pero la gran mayoría, creo que son gente valiosa, que está haciendo su pega, que no va al fisco a forrarse en plata. Perdón que haga un comentario general. No ensuciemos más la política tampoco. O sea, al malo apuntémoslo, condenémoslo, ¿cierto? Expongámoslo públicamente al malo, pero no generalicemos, tengamos cuidado. Mario dice, es parte de la pega de la comisión. Hay una opinión de la diputada Mercedes Bulnes que vamos a revisar de inmediato y que apunta algo distinto. Mira. Ciertamente, si bien existen dos precedentes en que se han mandado estos oficios en el pasado, ningún presidente de la República ha contestado este cuestionario. ¿Por qué? Simplemente porque es inconstitucional la posibilidad de hacerlo. Los parlamentarios, como cualquier persona de este país, está sujeto a la ley. Por lo tanto, no podemos hacer lo que la Constitución y la ley nos prohíben. Y no podemos pretender forzar facultades que no tenemos simplemente por capricho. Ahí está la diputada Mercedes Bulnes, independiente de Convergencia Social, y dice que no es una atribución constitucional de esta comisión mandarle el cuestionario al presidente. Y ahí yo me quedé adentro, había escuchado, ¿cierto?, otra idea, otra versión de que el presidente no estaba obligado a concurrir a la comisión, pero que si quería podía responder, se le podía enviar el cuestionario. Mauricio Daza, usted el abogado profesional pagado de la casa, así que aquí está. Ayúdeme, por favor. Lo que pasa es que Mario viene como panelista, entonces no lo puedo forzar la respuesta. Pero Daza, usted que te planta, ¿me ayuda con la respuesta? ¿Se puede, no se puede, corresponde? Parece, sí, a ver. Efectivamente, en la norma, que el artículo 52, número 1, letra C de la Constitución, se establecen las comisiones especiales investigadoras y se habla de un conjunto de personas las cuales pueden ser citadas, dentro de los cuales no se encuentra el presidente de la República. Lo mismo ocurre con la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el reglamento de la Cámara es mucho más específico. Porque de hecho está el artículo 314, dice, las comisiones especiales investigadoras podrán citar a sus sesiones, a los ministros de Estado, a los funcionarios de la Administración del Estado y al personal de la empresa del Estado, aquellas que tengan participación mayoritaria, quienes están obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes e informaciones que ellos estimen indispensables para el cumplimiento de su cometido. Se agregan después también a representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, y hay una norma que también establece que en casos excepcionales pueden también requerir información a los particulares, pero en este caso los particulares pueden contestar voluntariamente, no están obligados. En este caso el señor Crispi, que si es un funcionario, está obligado a ir. Ahora, en el catálogo no aparece el presidente de la República y la verdad es que, claro, en el ámbito del derecho público, o sea, el derecho que regula las atribuciones y ejercicio de las mismas por parte de los órganos del Estado, hay un viejo lema que dice, mire, ¿sabe qué? En el ámbito público solamente se puede hacer aquello que expresamente estén facultados o autorizados, a diferencia del ámbito privado, que regula las relaciones entre los particulares, donde se puede hacer todo aquello que no está prohibido. Así que algo de fundamento tiene la diputada respecto a este punto. Ahora, la verdad es que efectivamente se han mandado antes oficios, ¿no? Incluso al presidente Piñera, me acuerdo, ¿no?, en el contexto del estallido. Sí. La verdad que no se han contestado estos oficios, probablemente a partir de esto y no generar un precedente, ¿no?, en ese ámbito. Pero lo que sí es obligatorio y lo que me parece impresentable es que el señor Crispi no haya ido a estas sesiones, ¿no? Cualquier funcionario de la Administración del Estado debe ir y asistir, ¿no? Y bueno, y eso no ha pasado en ese caso. Gloria Requena, por más que la ley no obligue al presidente a responderlo, ¿debiese responderlo, no debiese responderlo? ¿Y qué le parece que Crispi simplemente no haya aparecido? Bueno, aquí hay un tema que es más bien político que legal. Es cierto que en derecho público solamente se puede hacer lo que está permitido y claramente dentro de la lista no está el presidente de la República. Así que él verá si quiere o no contestar. Y la praxis ha sido siempre que no contestan en buenas cuentas, porque como no es un sujeto obligado y no corresponde, no generar en buenas cuentas un precedente que establezca que en el futuro un presidente debiese contestar. Por lo tanto, ahí el presidente verá qué hace. Yo creo que como este es un gobierno que ha manifestado ser distinto, y que este es un tema además que golpea la línea de flotación, contestar no es malo. Ahora hay preguntas que me parecen altamente inconducentes e inapropiadas, que más bien buscan generar un punto político más que obtener
un beneficio para la comisión. Yo creo que hay que distinguir aquello. Pasa más por un tema político comunicación, o sea, le enviamos un cuestionario al presidente y no lo responde. Porque en el fondo... Eso le pega al presidente, claro, y no tiene obligación de hacerlo. Lo trata de involucrar en el tema directamente, y si no responde, bueno, algo estará ocultando. Es más bien un tema comunicacional político. Ahora, Crispi es otro cuento, porque él tiene que ir. O sea, eso es inaceptable que no vaya, y el jefe le tiene que decir que vaya. O sea, o se generaba otro espacio para que vaya, pero si no, evidentemente, un funcionario público que no cumple con las reglas no debiese prestar el servicio público. Entonces, o el jefe le dice que vaya, o tiene que poner su cargo a disposición. Claro. Porque tiene que las autoridades deben dar un ejemplo, y quien ejerce cargos junto a las más altas magistraturas del país, a los más altos cargos, debe dar el ejemplo. Por lo tanto, es el primero que tiene que ir. Y quien... Si tiene algo que aportar o no lo tiene, lo dirá en la comisión. Marco, pero creo que es de buena práctica hacerlo. Tú eres presidente de un partido oficialista. ¿No te parece impresentable que Miguel Crispi no haya ido a la comisión? Yo creo que el gobierno ha tenido la total disposición de colaborar en el caso convenio y aclarar lo hecho, y creo que hay que colaborar. Hay que colaborar, hay que ir a la comisión investigadora, entregar todos los detalles, hay que entregar la información pertinente para que se investigue. Yo espero que vaya. Yo espero que vaya a la comisión a entregar los antecedentes. Hay muchas preguntas ahí que están, como decía Gloria, están para hacer un punto político y que no benefician en la entrega de información. Aquí hay que ayudar para colaborar, no para poder en el fondo querer salpicar de manera oportunista al presidente de la República en este tipo de hechos. Ok, pero ¿no es un poco hacer lo mismo que criticaban el que no vaya a la comisión? Si la comisión lo cita y él debe ir, que no aparezca, ¿no un poco jugar con lo mismo que se criticaba anteriormente? Yo espero que hay que ir, o sea, no solamente hay que ir a colaborar, sino porque también hay una obligación legal, como se ha dicho, de que se asista a la comisión. O sea, yo espero que esas sean las señales del gobierno con respecto a este tema. Mario, la ausencia de Miguel Crispi en esta comisión, en esta citación, ¿qué le parece? Porque también habla por el gobierno, que el jefe, que el jefe de segundo piso no esté ahí. Estando de acuerdo con la diputada Bulnes, que en términos estrictamente jurídicos tiene razón 99%. Respecto al presidente. Sí, porque yo fui presidente de comisión investigadora, integré varias. Y hicimos informes de finales unánimes por lo demás. No está la facultad para cuestionar al presidente. Pero si tú le puedes pedir informe hasta a los privados, se puede pedir informe al presidente. Tú no estás obligando al presidente a contestar. Él determinará si contesta o no. Ese es el primer punto. Pero cuando uno es una autoridad política y el Congreso Nacional, una comisión investigadora, te está pidiendo responder, y en el tema, ¿cómo se designó el Ceremi? Mire, se designó conforme lo establece el artículo tanto de la ley tanto, punto. Si no, ¿para qué? Esa pregunta yo encuentro que está de más. Para que no nos pisemos la cola la capa entre superhéroes, ¿no es cierto? Luego, Crispi no es un funcionario público cualquiera. Uno, ha tenido altos cargos en el partido que el mismo partido está cuestionando lo que pasó en Antofagasta. Dos, a una expresidenta del partido. Tres, fue subsecretario. Y cuatro, trabaja en el segundo piso con el presidente, codo a codo. No es un funcionario público que trabaja en la Ceremi de gobierno, ¿no es cierto?, de Arica Parinacota. No. No sé si el brazo derecho, izquierdo, no tengo idea, pero es una de las personas que está codo a codo con su excelencia. Fue diputado Miguel Crispi, muy duro, crítico cuando estas cosas pasaban. Entonces, la verdad, Miguel, tienes que ir. No ensucies esta cuestión, no es bueno. Y el que nada hace, nada teme, pues, compadre, si así de simple. El presidente Común señala también que le gustaría que fuera Miguel Crispi, así que vamos a ver qué sucede. No sé si puede ir de mutuo propio, sin otra citación. Oye, perdón, me atrasé, me confundí de día, aquí estoy. ¿Puede declarar en cualquier momento, tú que fuiste presidente de comisión? Sí, puede solicitar ser recibido por la comisión y la comisión lo va a recibir sin problema. Gustoso. Ya, pausa, regresamos de inmediato, no se vaya.